estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la especialidad en Derecho Privado y diversos cursos de actualización en materia civil y de amparo. Además, realizó las especialidades en Sistema Penitenciario y Menores Infractores, así como en Derechos Humanos y Victimología, maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, maestría en Prevención del Delito en el Instituto de Prevención del Delito y Estudios Penitenciarios. También completó el diplomado en Derecho Familiar en el Centro de Estudios Judiciales y cursó el doctorado en Política Criminal en el Centro Jurídico Universitario. Es maestro de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte Derecho Familiar, y es maestro titular de Derecho Sucesorio y Derecho Procesal Civil. Además, imparte clases de posgrado en materia de Derecho Probatorio y Procesal Familiar en la máxima casa de estudios y en diversas universidades privadas. Ha desempeñado los siguientes cargos: asesor jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, secretario de Acuerdos en el Juzgado Mixto de Paz del Ramo Civil, secretario de Acuerdos en el Juzgado Familiar, juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, director general del Ministerio Público en lo Civil y Familiar, coordinador de asuntos de menores e incapaces y director general del Ministerio Público de lo Familiar. Todos estos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o en Fiscalía General de la Ciudad de México. También fue director de Asistencia Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito en materia civil del Primer Circuito en el Distrito Federal y secretario proyectista de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Nuevamente, se desempeñó como juez de lo familiar y fue designado miembro de la Red Nacional de Cooperación Judicial y Protección para la Niñez, ocupando el cargo de secretario técnico de la misma desde febrero del 2010 hasta abril del 2012. Fue designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a partir del 8 de noviembre del 2011 y es magistrado integrante de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como consejero de la Ponencia 1 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Recibamos con un fuerte aplauso al magistrado doctor Andrés Linares Carranza, para quien Bien, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Créanme que en este momento traigo sentimientos encontrados. El primero de ellos, con la alegría y la felicidad de estar aquí en este congreso, continuando mi participación desde que se fundó y poder contribuir con un pequeño granito a la mística, al propósito del congreso, y contra viento y marea, pues aquí estamos. Muy triste porque una de las causas por las que no puedo estar desde ayer es precisamente mi tema, la reforma judicial. La reforma judicial, porque creo que el centro del sismo en este momento lo estamos viviendo en el Poder Judicial de la Ciudad de México. El viernes se entregó la lista, el viernes pasado se entregó la lista de los candidatos, después de mes y medio de ajeteos que ahorita les explicaré. Entonces, eso ha sido para mí un contraste muy difícil. Por ahí escuché algunas preguntas que ya hicieron a nuestro buen amigo Alfonso, y creo que tiene mucho que ver con ese tema que me toca a mí abordar. Pero antes de hacerlo, quisiera hacer presente, yo lo tengo y quiero externarlo como tal, el propósito de este congreso internacional,
que habla de la ciencia jurídica en el siglo XXI. Quiero reflexionar, estamos en el año 2025, esto es un cuarto de siglo. O sea, han pasado 25 años y pareciera ser que nuestra ciencia sigue anquilosada, sigue atorado en el año 2000. Y creo que eso se debe a todos nosotros. Ya decía por aquí que no había que culpar a los gobernantes que se iban, tampoco podemos cargarle a los que llegan, pero somos una nación y creo que esa responsabilidad debemos asumirla como tal, como nación. Pero particularmente yo creo que el gremio de la ciencia jurídica debe compactarse, debe empezar a trabajar, debe reaccionar, debe despertar. Creo que todo ciclo, cuando llega a un punto de crisis, cuando llega una decadencia, como puede ser la sociedad en general, y no solamente en México, en el mundo entero, es el momento en que los juristas tenemos que despertar, levantarnos, no en armas, sino en ciencia, en trabajo, en estudio. No es el momento de rebelarnos, sino el momento de trabajar y hacernos creativos. La ciencia médica, la electrónica, la informática, y la misma sociedad se ha transformado y nosotros siento que vamos despacio, no vamos a lo que nunca responde. Y este congreso, el principal objetivo es eso: primero, tomar conciencia que estamos en el siglo XXI, tomar conciencia que la ciencia jurídica debe estar a la par de todas y cada una de las ciencias de la humanidad. Esa es parte de esto, y esta universidad ha sembrado una semilla que debe germinar en el corazón de cada uno de ustedes, como estudiantes, participantes, egresados, para los que participamos directo y indirectamente en este congreso, pero sobre todo para los que nos desempeñamos día con día. El siglo XXI está transcurriendo y nosotros seguimos en una lentitud que nos va a pesar mucho. Los temas que se ven, que a pasar de la Constitución, creo que me llevan a la siguiente reflexión que pongo sobre la mesa y después entraré a mi tema. Creo que es importante que precisemos Estado, gobierno y poder. Y quiero verlo en el ámbito estrictamente profesional, estrictamente científico y no en el ámbito coloquial. Estado. El Estado moderno que surge allá por el siglo XVI, XVII como tal, y que viene evolucionando de manera muy bien hasta que llegue el siglo XIX y todo se descompone a nivel social y decíamos a nivel estadista, porque los gobernantes dejan de ser estadistas. Si ustedes recuerdan su clase de teoría del Estado, en donde el estadista debe tener como arte el saber gobernar. Los estadistas han sido suplidos por los políticos, se comentaba aquí. Una decisión política no es una decisión de Estado. A nivel internacional, los representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas se han venido transformando. Y tenemos dos ejemplos ahorita en Rusia y en Estados Unidos, que no es parte del tema, pero sí parte del análisis, es cómo sembrarse. El Estado moderno vuelve a cambiar. El Estado moderno, nosotros hablamos de pueblo, territorio y gobierno, creo que ha tenido unos reajustes, una mixtura en donde llega uno, donde llega el otro. Y esto por el tema que me antecede y que sorteó bastante bien, ¿verdad?, nuestro buen amigo, y lo dijo claramente: ¿qué es la democracia? Y dio varios ángulos. Creo que la democracia griega que nos sirvió de base no existe. No estamos hablando de unas citas de unas pocas personas, no estamos hablando de pocos electores, sino estamos hablando de una nación completa. Y por eso mi reflexión de lo que es el Estado. Después del Estado viene el sistema de gobierno, que es donde tenía yo que ubicar. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que este país tiene como sistema de gobierno tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y se baja un principio de equilibrio de poderes. ¿Dónde estamos? ¿Tenemos ese equilibrio? ¿Se ha ido cambiando? Yo digo que ha desaparecido, ni siquiera ha cambiado. El equilibrio de poderes se ha ido borrando a través de esas decisiones de carácter político. Y finalmente me quedaré en el tema del poder, porque es lo que me toca hablar a mí del poder judicial. Poder judicial que se vino desdibujando desde mi punto de vista de manera paulatina, despacio, poco a poco, por algo que yo tuve que cambiar en mi clase de teoría del proceso, porque dice que el derecho procesal tiene solamente como fuentes la jurisprudencia y la ley. Eso no fue cierto. La costumbre vino imperando en la parte de práctica procesal a llegar a grandes aberraciones. Y ha sido la práctica la que ha venido decantando lo que es el control constitucional, particularmente en el juicio de amparo, y
particularmente las funciones del Poder Judicial Federal. Lo que ha decantado también en los poderes judiciales locales. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Administrar justicia o impartir justicia. Para mí me queda más clara esta segunda fase de impartir justicia. Esto es lo que ahora no existe, ya no tenemos ese equilibrio de poderes, sobre todo el peso y contrapeso que teníamos en la Constitución, donde el Poder Judicial, como órgano máximo de control constitucional, desde mi punto de vista con esta reforma, ha desaparecido. Lo diría con palabras propias y asumiendo también la responsabilidad y la consecuencia de mi expresión. Creo que dentro de esa modernidad que ha habido, han cambiado también los golpes de Estado. El golpe de Estado iba dirigido al Ejecutivo, se cambiaba el gobernante y se cambiaba la estructura, pero siempre respetando la norma constitucional. Hoy por hoy, en México vivimos un golpe de Estado del Poder Judicial, fraguado por el Poder Ejecutivo y aplicado por el Legislativo. Esa es mi estructura, eso es lo que yo quiero que veamos y eso es lo que yo quiero, que si para ustedes es una herencia que pesa, pues tengamos que compartirlo, y no es herencia porque aquí estamos, no nos hemos muerto, pero sí le estamos transmitiendo una responsabilidad que lleva una solución trunca. Esa solución quiero que de aquí, de nosotros y de los demás juristas, empiece a surgir. No como una revelación, no como una manifestación, no como una gran pancarta, sino como una actitud investigadora consciente, permanente y con un proyecto de vida jurídica constante. Ese es el propósito de este congreso, es lo que ha procurado esta universidad, sobre todo en la ciencia jurídica, y eso es a lo que vengo a contribuir. Por eso, quiero que con estas reflexiones podamos empezar el análisis, porque el análisis de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, pues podría hablar mucho. Hay también una presentación que dejaré aquí en la universidad para que se comparta con no solamente los participantes, sino la alumnado en general, que no es más que una reseña de los artículos que se reformaron para irme a la parte neural. Reitero, a alguien o a algunas personas se le ocurrió que la democracia, entre comillas, tendría que llevarse al Poder Judicial, una aberración absoluta. En alguna expresión se dijo que en Estados Unidos los juzgadores son de elección popular. Falso, falso. La Constitución establece que los jueces federales, allá no hay la decisión que tenemos aquí, pero los jueces federales, desde los jueces de la Suprema Corte hasta los jueces de distrito, no son de elección popular. Son propuestos por el presidente de la República, de los Estados Unidos mexicanos, y aprobados por el Congreso. No son de elección popular, ningún juez federal en Estados Unidos de América. Los jueces de condado, algunos, en todos los estados, sí son de elección popular. Son de elección popular porque tienen una reminiscencia del siglo XVIII en donde se manejaba esta situación. Entonces, tener un juez de elección popular es ir contra uno de los principios más importantes de la judicatura, que es la autonomía. Es cierto que el ser juzgador es una de las grandes responsabilidades, porque uno como tal debe juzgar a sus pares, y cuando digo sus pares hablo de seres humanos, personas que sienten, que piensan y que tienen su patrimonio, su vida, su libertad en manos de un juzgador preparado, impersonal e imparcial. Eso es lo que estamos acabando, porque ahora yo tengo que hacer campaña, yo tengo que ofrecerle algo a mis electores, voy a ofrecer acciones más baratas, ¿verdad? Por mayoría de acciones o sentencias más rápidas, o simplemente voy a hacer lo que ya hicimos en algunos casos, alterar el procedimiento. El proceso jurisdiccional como tal, lo hemos estudiado desde el siglo XIX a finales, se ha establecido todas las bases del siglo XX, pero ahora en el siglo XXI lo hemos desbaratado. Ya nos separamos entre lo que es una medida cautelar, un acto prejudicial, lo que puede ser una medida cautelar dentro del proceso, y sobre todo en materia mercantil se ha hecho una gran desviación de estos temas. Todo eso ha provocado que a alguien se le ocurra que como remedio, como solución, tengamos jueces de elección popular. No solamente lo digo yo, creo que la mayoría de voces dicen no es correcto, no es eficaz. O el juez se dedica a hacer elecciones o se dedica a impartir o a administrar justicia. Y ya tendremos en cuenta los problemas que yo voy a plantear. Esto surge desde mi ángulo porque decía yo poco a poco los amigos decantando, y una de las cosas que tenemos que ir combatiendo, por ejemplo, es mayor orden en las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad, que son control constitucional macro o macro. Pero lo que cotidianamente nos está pegando son los juicios de amparo.
Los juicios de amparo para efectos no hacen más que retardar y echar a perder la visión que se tenía en el siglo XX del juicio de amparo. El juicio de amparo fue mejor que el habeas corpus. El juicio de amparo se manejó como un modelo a nivel internacional admirado. Casi quería imitarse. Desde hace 20, 30 años no se entiende el juicio de amparo en la comunidad internacional. Se siguen preocupando algunos jueces internacionales u otros países porque tenemos amparos para efectos. ¿En qué consiste realmente el control constitucional? Ahí es donde tiene que estar la reforma, ahí es donde tenemos que trabajar y no en la elección de juzgadores. Pero los jueces que van a ser electos tendrán esa visión. Bueno, si no la tienen, la debemos de tener los que somos abogados patronos, los que somos postulantes, litigantes. Decía el maestro Francesco Caneluti que los buenos abogados hacen buenos juzgadores y los buenos juzgadores hacen buenos abogados. Finalmente, juzgadores y abogados tenemos que trabajar en pro de los justiciables que no conocen, que no saben la ley, pero que son los beneficiarios de la ley. Quien impone la ley es el juzgador, quien la solicita es el abogado. Entonces creo que esa es la visión que nosotros tenemos que ver y bueno, empezamos con el tema. En materia federal, esta es la que más impactó porque abarca todo el país, pero yo quiero enseñarles que la reforma constitucional habla del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales. ¿Cuáles? Todos. Y todos tenemos una taxativa para hacer nuestra reforma. Es el 5 de febrero del año 2024 cuando se gesta esta idea, y yo creo que por lo inverosímil, por lo descabellada de la idea, no le dimos la atención adecuada. Dejamos que el señor presidente hablara y pensara de una elección para juzgadores y como que lo minimizamos y no atendimos, particularmente la Suprema Corte de Justicia. Y así se fue decantando el tema, se fue atrasando en el Congreso en general, en el Congreso del país, y es hasta septiembre, en una acción tal vez intempestiva, en donde se aprueba una reforma constitucional de una manera, no sé si decir súper rapidísima o hasta mágica, porque el Congreso se estaba integrando un día anterior y al día siguiente estaba aprobada la reforma. Yo creo que para cualquier ser humano, sea un jurista, cualquier médico, cualquier ingeniero, cualquier comerciante sabrá que no puedo tomar una decisión de peso en unas cuantas horas. Así pasó. Y tuvimos la reforma. Y se hicieron algunas reacciones, entre ellos manifestaciones de las que no estaba yo muy de acuerdo, pero también hubo instrumentos legales que no se tomaban en consideración o que no les hicimos caso, porque precisamente estaban controlados por la Constitución, pero era una Constitución que estaba en transición, no en su aplicación, sino en su comprensión y en su verdadera implementación. También Alfonso Fernández nos dijo que somos nosotros mismos quienes en general hemos dejado de cumplir con la Constitución, y es un ejemplo claro con la reforma que tuvimos tanto a nivel general, federal y a nivel local. Lo que sí es cierto es que a nivel local esto va decantando poco a poco. Son 4 o 5 entidades federativas que ya están en ese tenor, pero son muy pocas. Hay muchas que todavía se resisten, y aquí lo que a mí más trabajo me cuesta es ver cómo logramos que los poderes legislativos de todo el país aceptaran una reforma como esta y también tan poco tiempo. Y yo creo que ahí se debe a una falta de conciencia nacional. El nacionalismo, uno de los sentimientos que debe marcarnos a todos nosotros, o que debemos tener dentro de nosotros, se vio ausente por los legisladores de nuestro país. Y se aceptó una renuncia a lo que es un verdadero constitucionalismo, y se aceptó una reforma por un método o un procedimiento político ya anquilosado, ya arraigado en nuestro sistema fiscal. Entonces, eso es lo que pasó en esta reforma el 15 de septiembre del año 2024. Esos son los rubros más importantes. Nosotros vemos que esta reforma se refiere al primer y segundo periodo, se adicionan algunas fracciones, pero también se modifican artículos trascendentales, como son precisamente los del Poder Judicial. Y lo más importante de este planteamiento en esta reforma es el tema de elección popular. Decía Alfonso, con lo que yo también comparto su idea, si esto iba a ser, tenía que haberse estudiado, tenía que haberse los contras, hacer de una manera metódica, de una manera paulatina, para saber qué tan bien o qué tan mal iba a funcionar. No.
El primer tema fue que de un día para otro desaparecería el 50% de titulares del Poder Judicial, de magistrados y jueces, y el 100% de ministros. Un 100% aparente, porque desaparece la integración de la Corte como la tenemos, se cambia a una sola sala o un solo pleno, desaparecen las salas, que ya había habido un cambio anterior, de 4 salas quedaron 2 salas, ahora una sala, solo el pleno, y los magistrados que están en funciones dejan de serlo a partir del 1 de septiembre, más bien del 31 de agosto de este año, y en su lugar tendremos 9 ministros que se van a elegir por el pueblo, con un eslogan que lo digo con toda la ironía del mundo y todo el sentido contrario: la sabiduría del pueblo no existe. Primero porque el pueblo es un ente, no es una persona, y la sabiduría es una característica del ser humano, no del coloquial. Pero la sabiduría del pueblo va a elegir grandes ministros, excelsos juristas, y además se cambia la estructura. No sé qué tan bien o qué tan mal funcionó o funcionaron los consejos de la judicatura, pero ahora lo que hacen es dividir las funciones en 2 órganos bajo aquel principio de que divide y vencerás. El Poder Judicial, en esencia, que es la impartición de justicia, queda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 9 ministros, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Y en la parte administrativa se va a crear un órgano de administración con una situación tanto híbrida y tal vez para mantener el control, porque son 5 personas designadas: 3 por el Poder Judicial, que está muy armado, no sé quiénes serán, 1 por el Ejecutivo y 1 por el Legislativo, en una estructura similar a la que tenía el Consejo de la Judicatura, pero con menos miembros. Y además viene una espada de Damocles en donde se crea un Tribunal de Disciplina Judicial. No sé si lo puedo definir coloquialmente como una supercontraloría sumada con una visitaduría, asuntos internos, todo lo que a ustedes se les ocurra que hemos vivido, concentrado en 5 personas, y no sabemos su estructura, porque le llaman tribunal. Si es tribunal, tendrá funciones colegiadas y tendrá funciones procesales objetivas concentradas en la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial. Ese es el nuevo esquema que tenemos. Ahora, los ministros, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de circuito y los jueces de distrito tendrán que ser de elección popular. Elección popular que se convoca en el mes de noviembre y que nosotros, al menos en la Ciudad de México, estábamos pensando que al tener presente en trámite una controversia constitucional que se iba a dar curso, nosotros tendríamos que trabajar esto hasta el año 2027. Irónica, intempestivamente surge el voto de un ministro y resulta que no procede la controversia. Y al no proceder a la controversia, en una reforma todavía más rápida, más ágil que esta, el 23 de diciembre se promulgó la reforma en la Ciudad de México en paralelo. Entra en vigor el 24 de diciembre. No sé si la natividad tuvo que ver algo con esto, porque fue un nacimiento totalmente distinto, tal vez como lo anunciaban los judíos, pero el 24 de diciembre de 2025, del 24, nace la reforma de manera concreta en la Ciudad de México y entra en vigor ese mismo día, el 24 que comento. Los servidores públicos, a diferencia de los federales, los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya no teníamos que ser cercenados con un 50%, si nos daba la voluntad así un poco nipona de elegir cómo queríamos morir, ¿sí? Si podíamos ser un harakiri al que diera la elección, si teníamos el término para ya retirarnos, o simplemente decidíamos ser comerciantes o abandonar otra actividad. Y entonces, en lugar de que tuviéramos le han llamado tómbola y le han llamado un sorteo distinto con un nombre más propio, ¿verdad? La insaculación. Vamos a insacular a los que vamos a correr, no a los que se van a quedar, y así fue en el Poder Judicial Federal. En el Poder Judicial de la Ciudad de México, no. Ahí lo que se hizo fue, a ver, vamos a analizar, tenemos muchas vacantes que por alguna situación particular no se han cubierto,
tenemos muchos juristas ya experimentados que están, ¿verdad?, en la postrimería de dedicarse a otra cosa y gentilmente han llamado retiro voluntario. Entonces, el retiro voluntario, los que también estaban transcurriendo su sexenio, que no pueden ser ratificados, y todo esto hizo que en la Ciudad de México, en lugar del 50%, se lograra con el Congreso de la Ciudad de México tener un arreglo, y de magistrados solamente el 40%, y de juzgadores sobre el 30%. Algo que la mayoría de mis compañeros recibió con beneplácito, yo no, porque para el 27 las cosas van a ser más complicadas. En 27 tendrán que elegirse el 60% de magistrados, el 70% de juzgadores, con situaciones más críticas, tal vez con la posibilidad de que la experiencia nos enseñe y lo que vivamos este año pueda contener, modificar o incluso detener el 27. Pero así están las cosas, y entonces se crean comités de selección, tanto a nivel local como a nivel federal. Partiendo del modelo del nivel federal, tenemos un comité de elección ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Se presume que los funcionarios del Poder Judicial que deciden ir a las elecciones del 25 pasan de manera directa sin ningún filtro. En cambio, los abogados que están en condiciones de cumplir los requisitos que marca la Constitución podrán ir a la elección siempre y cuando hagan su solicitud, se haga el estudio por el comité técnico, pasen el filtro y finalmente llegarán a una boleta de elección. Nada que ver con las boletas de elección que conocemos y sabemos para el Poder Ejecutivo y Legislativo, en donde tenemos, no sé, recuerdo la elección más grande de diputados locales, diputados federales, algunos senadores, presidentes municipales y gobernadores, pues son boletas que no llevaban arriba de 20, 25 personas, y estoy exagerando, pero todas ellas con un partido judicial, todas ellas con una fotografía, un nombre, que bueno, finalmente con el trabajo que hacen los partidos políticos tenían ya una posible elección del gobernador. Hoy no, tenemos 1.900 personas en el Poder Judicial Federal, tenemos en el Poder de la Ciudad de México 900 personas que tendrán que estar en boletas electorales. En los modelos que hemos visto se ve que el término o el plazo mínimo para que una persona pueda llenar su elección son 20 minutos. Entonces, yo recuerdo la elección, creo que fue el año pasado, si la memoria no me falla, ¿sí? Digo, es un tema que ya no quiero recordar, pero bueno, el año pasado llegué yo a las 8:05 a mi casilla y no estaba abierta. Debí de esperar unos minutos, no quiero, como estaba platicando, estaba ahí juzgando al gobierno, no se me hizo muy largo. Pero cuando abrieron la puerta y estaba en el 10º lugar, casi fue una hora para pasar. ¿Se imaginan ahora cuando tengan que elegir a los juzgadores? Entonces van a ser 3 horas y si no llevo mi sándwich, porque además no podemos hacer campaña, no podemos llevar desayunos, no podemos llevar box lunch, nada de eso. Tenemos que dejar que los gobernados se las vean como puedan. No sé, se me ocurre tal vez algunas sombrillas de papel para ir el sol, pero nada de eso se puede hacer. Tenemos prohibido hacer campaña electoral, tenemos restringido el tiempo en los medios de comunicación, en los medios electrónicos, y bueno, gracias a que estoy yo aquí, quienes hoy me están escuchando, les recuerdo que me llamo Andrés Linares Carranza, pero no voy a estar en la boleta de Michoacán. Entonces, si tienen algún primo, pariente, cuñado de su primo, díganle que allá voy a estar en la boleta electoral y posiblemente pueda contar con algunas decenas de votos. Entonces creo que esta es una ficción. ¿Quiénes van a tener votos? Pues aquellos que manejen las masas, aquellos que manejen las agrupaciones. ¿Y quién maneja las masas de las agrupaciones? Pues los organismos políticos. Por técnica y por irme acostumbrando, quito la palabra partidos. Pero los grupos políticos, las asociaciones, los sindicatos, etcétera, etcétera, pues van a meter mano en esto, por lo menos una para que vaya a la urna de cada uno de los agremiados y haga esta situación. Entonces, quiero decir esto, que como parte del sistema del Poder Judicial me pesa demasiado que exista esta reforma. Como jurista me da pena no tener la fuerza
para poder contener o evitarla. Y creo que como juristas debemos ir al terreno formal, al terreno científico, porque también, como decía Alfonso, nuestra propia Constitución sí nos da los medios de defensa, sí nos da los mecanismos, pero recordemos que ahora tenemos que confrontar a juzgadores de elección y no podemos pensar que porque son de elección no estén preparados. Hay que darles la oportunidad que lleguen. Hay que darles la oportunidad que lleguen y quienes vamos a ser abogados postulantes tendremos que prepararnos más. Creo que aquella técnica del computation no va a funcionar. Aquellos que aprenderán a hacer una demanda de amparo deben conocer la estructura de una demanda de amparo y crear cada una de las demandas de amparo y no copiarlas. Ese es el primer paso. Ese es el paso que tenemos que hacer como juristas. Basta de utilizar, ¿verdad?, inteligencia artificial para hacer lo que le toca hacer al ser humano. Nuestra inteligencia artificial, como fue en su momento Froilán Bañuelos, bueno, quién sabe. Les voy a platicar. En el siglo pasado, ya pasando a la mitad del siglo pasado, había un maestro de la Facultad de Derecho, el maestro Froilán Bañuelos, que se le ocurrió hacer un formato que se llamaba Práctica Forense Civil. Era así casi como un tomo como los de la jurisprudencia de aquel entonces, que nos decían que era un escrito iniciático, escrito los autos y hasta las resoluciones. Y entonces quien tenía posibilidad de comprar o leer la biblioteca, la copiaba. Pero ya ni eso, ahora abrimos la computadora, buscamos una carpeta y ni siquiera le ponemos los nombres correctos. Ahora GPT le decimos, Andrés Linares quiere demandar su cargo en el Poder Judicial, ¿quién está para hacer votaciones? Y GPT nos contesta, pero recuerden que GPT fue alimentado por otra mente humana. Entonces, eso nos va a servir como una orientación, como un punto de apoyo, pero no para crear lo que tenemos que crear. Entonces, yo les diría con mucho pesar, la reforma constitucional del Poder Judicial surge solamente de un grupo, de una manera inadecuada, y esperemos que si no funciona, nosotros tengamos la facultad y la posibilidad de revertirlo con el conocimiento, con la ciencia jurídica, con el conocimiento del derecho constitucional. Y sí, creo que el neoconstitucionalismo es una herramienta que nos sirve ahora, porque las reformas a la Constitución ya no son movimientos armados, pero sí compensantes con nosotros. Les agradezco mucho su participación, pero también su paciencia y darme la oportunidad de estar aquí en la universidad que llevo en el corazón, por lo que me ha dado la oportunidad de estar aquí, y espero seguir año con año aún teniendo reformas como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Andrés Linares Carranza. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Siempre será su casa. Si tuvieran la bondad de preguntas, adelante, maestro. Muy buenas tardes. ¿Sería tan amable de abundar un poquito más en este tema que efectivamente como abogados postulantes y como juzgadores va a causar seguramente muchos problemas la implementación de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que nos pudiera puntualizar algunas situaciones particulares, porque yo lo tengo clarísimo que efectivamente va a causar muchos más conflictos? Reforma judicial, nueva legislación, desde mi punto de vista personalísimo también, invasión de la esfera legislativa, pero finalmente tiene sus razones. Pero ¿cuáles serían unos puntos ahí, los más delicados o los más agudos con los que se va a agravar esta situación? Pues es un tema que igual de interesante, pero que tuve que soslayar, primero por el tema, pero están concomitantes. Creo que valdría la pena que nos sugiéramos que esto se gesta en la parte adjetiva con la reforma laboral. La creación de tribunales laborales es el primer golpe. Creo que después de esto viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se cierra el círculo con la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Para nosotros como abogados en el ámbito privado, pues estas dos últimas normas nos sirven. La legislación laboral tiene cosas muy similares,
simétricas con nosotros, pero es una materia diferente. En el caso de la materia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje dejaron de cumplir con los fines, la colegiación de los órganos de administración de justicia, que eran interdisciplinarios, parecía que no funcionaban, no sé ahora los jueces laborales lo están haciendo. Estamos hablando de que una fase como es la conciliación se pierde la eficacia en materia laboral. Ante esta experiencia, lo que se pretende con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es tener uniformidad, en donde igual que pasó con la reforma constitucional en materia judicial, los estados ceden su soberanía en esta reforma constitucional. Pues la cedieron porque la reforma constitucional, el artículo 73, fue pasada por los congresos o por las legislaturas locales, lo aceptaron y ya se acabó. No hubo marcha atrás porque tuvimos 8 años de reflexión, no lo logramos. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene dos importantes cambios. Uno, la uniformidad de todo el país. Lo que yo creo que es bueno y malo a la vez, porque la parte troncal, decía también Alfonso, sirve, pero hay particularidades en cada entidad y en cada región. No es lo mismo Michoacán pegado a Jalisco que Michoacán pegado al Estado de México, por ejemplo, pues en los extremos. Pero aquí sí lo que vendría es el arbitrio. Por eso, al terminar con mi participación, yo les dije, si los jueces de elección vienen bien preparados, esto no va a surtir un efecto tan negativo. Si no vienen bien preparados, es donde nosotros los operadores jurídicos tendremos que hacer. Y para esto hay una comisión nacional y espero que esta universidad también tenga su participación, porque va a ser trascendental, empezar a tener talleres de litigación. Toda nuestra carrera la tenemos integrada. Creo que ya esta universidad desde hace varios años ha pensado en tener juristas teórico-prácticos. Ha llevado a la modernidad, pero también a la realidad de la sociedad en el ámbito procesal. Este es un reto que asume la universidad, como otras universidades, al empezar a tener talleres prácticos, en donde nosotros tengamos que llevar juicios, si van a ser por un lado simulados en las aulas, y después nuestra Defensoría Pública de la universidad se vaya a los tribunales. ¿Para qué? Para que preparemos a los abogados. También quiero dirigirme a los colegios y barras de abogados que también han seguido un modelo político y no profesional. O sea, un barrista, un abogado que está en esta asociación es porque es una certificación para el justiciable, no porque es el amigo del presidente de la barra. Pues creo que nosotros tenemos que ir a la colegiación obligatoria, pero funcional, no de ostentación. Y finalmente yo creo que debemos reflexionar. La teoría del proceso no ha cambiado. Es postulatoria, probatoria, preconclusiva y conclusiva. Tenemos dos audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar, al menos como se ha estado viendo en algunos lugares con lo que yo no comparto, la audiencia preliminar no es previa a la de juicio. La audiencia preliminar es para preparar una solución al conflicto, no la sentencia. Porque tenemos medios alternos, tenemos acuerdos probatorios, tenemos puntos no controvertidos, y algo que por lo menos en el Código de Michoacán y el Código del Distrito Federal lo decía. Decían los códigos, como dicen todavía los vigentes, después de contestada la demanda, el juez debe fijar los puntos de la litis. Y el juez solamente debe de admitir pruebas respecto a los puntos materiales de la litis, y se dan facultades. Pero viene una mala práctica porque el juez que desechaba pruebas le apelaba. Y el juez que admitía todo, no pasaba nada. Y entonces una situación como a lo mejor admito todo, y luego cuando voy a desahogar voy a tener problemas. Y finalmente yo les diría, esto que comentaba por ejemplo el maestro Florian Mañuelos, que lo tenemos en Chiquitín, no se va a poder llevar la audiencia. No voy a poder llevar mis frijolitos aquí y decirle, Chiquitín, ¿qué hago? Sargento, ¿sí? ¿Qué hago de las preguntas? Oye, procede a la pregunta, ¿qué le digo al juez? Eso no lo voy a poder hacer. Esa es la inteligencia humana. Uno, primero, cambiemos nuestra entrevista. No sé si ustedes son litigantes, sean como los médicos. Llegan, le dan un formulario, le preguntan datos personales, hasta la factura para cobrar. Y nosotros abogados nos sentamos, platicamos, hacemos una historia, creemos lo que dijeron y hacemos demandas. No, nuestra investigación tiene que ser desde la audiencia inicial. Oiga, es que desde hace 5 años no me da alimentos. ¿Y por qué vine hasta ahora? ¿De qué vivió durante 5 años?
sea, son preguntas que son de lógica. ¿Por qué? Porque la parte contraria va a decir que no hay necesidad, y si no hay necesidad, no hay obligación. O sea, yo tengo que pensar no en el abogado del diablo, sino en la historia del caso para crear mi teoría del caso. No es materia penal solamente, es principio de oralidad. Una vez que tengo mi teoría del caso en mi despacho, hago una demanda creíble, tengo un sustento probatorio adecuado. No sé si lo hice, de eso también ya se me olvidó, pero el tiempo que yo litigué, ¿verdad? Me decía mi pasante, licenciado, se me puso prueba. Háblale a don Juan. Oiga, don Juan, necesito 2 testigos. ¿Y eso para qué? Es que abrió el juicio a prueba. O sea, yo le estoy pidiendo testigos a mi cliente el día que me abre el juicio a prueba, señores. Yo lo sabía desde que enfrenté la demanda. Hay reformas a los códigos para que yo tenga que anunciar testigos, no ofrecer, anunciar en el oral para evitar esa práctica. Entonces lo que tenemos que hacer es olvidarnos, desaprender los que estamos litigando, aprender, y los que están aquí que son estudiantes, a aprender lo bueno. Y digo aprender porque es aprehensión, no de aprendizaje solamente, son las 2 cosas. Aprendo y además tomo y no suelto. Una nueva mentalidad, un nuevo servicio, y recordemos que ya no le tenemos que echar la culpa al juez frente a nuestro cliente. Porque vamos a hablar con el juez y le decimos que con nuestra día y que va a haber noticias mañana, y salimos y decimos, ya hablé con el juez y está resuelto. Nuestro cliente nos escuchó. Ahora estamos en la audiencia. Y en la audiencia nos va a ver trabajar, nos va a ver llevar sus pretensiones y las respuestas que tenemos. Pero esto es no tanto la reforma del Código Nacional, sino el principio de desahogo de pruebas que siempre ha sido oral. Claro, los señores jueces no siempre tenemos tiempo de estar en todas las audiencias, tenemos que atender las sentencias y tenemos que ver algunos recursos, algunas quejas, informes al Consejo de la Judicatura, ver el colegio de mis chamacos, pagar la pensión de mi propiedad. Entonces, eso también ya se acabó. Yo tendré mi estrado, yo tendré que preparar mi audiencia, y así como ustedes los postulantes lo van a hacer, lo voy a hacer como acusador. Creo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles sí tiene ventajas. Ahora, lo mismo que dije hace unos minutos, si tener una legislación nacional afecta a las entidades federativas, pues son las entidades federativas que tienen que empujar una relación. Pero tener un código adjetivo moderno ha sido un sueño en América Latina. Buenos días. Muy buena ponencia. Una pregunta. ¿Cree que como sociedad estamos preparados para llevar a cabo aquí en México los métodos alternativos de controversia? Y a su vez, ¿qué tanto puede ayudar esto para reducir la carga que tienen los juzgados y así poder más rápido resolver problemas? No sé si la pregunta es solo difícil o hasta capciosa, porque me pregunta como sociedad. Cuando empezó la mediación en México, yo tal vez le hubiese contestado no, porque yo decía que la mentalidad del temperamento latino está preparado para el pleito. Nosotros como abogados nos enseñan en procesal penal, civil, laboral, a la contienda. Punto controvertido entre demanda y contestación, presupuesto, litigio, para después llegar a la litis. Lo que era conflicto de intereses subjetivos se convierte en puntos controvertidos de la demanda. Y así vamos hasta llegar a la sentencia, por principio de contradicción. Creo que no, y ya lo dice, o lo decía en su momento desde Cipriano Gómez Lara, que interpretaba muy bien a Carmeluti, los medios alternativos de solución de conflictos sirven para atemperar los conflictos sociales. Y tenemos autocomposición. Desde entonces, yo he aprendido con el tiempo, eso hablo de hace 25 años, que sí es una solución, pero tenemos que buscar los elementos. A los juristas en la facultad y en las escuelas, decirles que además del proceso existen medios alternos, pero tenemos que regresar a la Fiscalía de Educación Pública a nuestras clases de civismo. Ya lo había dicho Alfonso, o sea, desde que desapareció la clase de civismo en nuestras escuelas secundarias, el gobernado empieza a aprender menos de lo que es el orden jurídico, menos de lo que debe ser, y sobre todo yo creo que necesitamos una campaña a nivel social, que es la pregunta de usted, para decirles que además de los tribunales existen otros medios alternos, y que a la diferencia entre un proceso jurisdiccional donde uno gana y otro pierde, en un medio alternativo los dos ganan, pero no ganan el litigio,
ganan una paz social. Y yo decía cuando era juez familiar que cuando hablaba con las partes no era yo quien resolvía, sino ellos. Pero el tema no es resolver el conflicto que tengo enfrente, sino aprender la fórmula para resolver conflictos futuros. Para que estos medios alternativos estén al alcance de todos en diferentes medios. Y ahora lo que tenemos que trabajar a la par es que la ley de medios alternativos de solución de controversias, si nos aplicamos, si tenemos nuestros talleres desde la secundaria, a través de la mediación de cooperativas, a través de la mediación en condominios, a través de la mediación de barrios, vamos a ir aprendiendo. Pero sí es un trabajo a mediano plazo. Buenos días todavía. Felicitarle, doctor, por excelente exposición. En su libro clásico, el liberal José Villegas establecía que el sistema político mexicano tenía dos ejes fundamentales para su permanencia: un presidencialismo fuerte y un partido político fuerte. Guardando proporciones, pareciera que la reforma constitucional tenemos que volver a traer a Daniel José Villegas actualmente. Ese es un efecto de un presidencialismo fuerte, no le muevan ni una coma. Y así sucedió. Preocupante desde el abogado es que se politice la justicia en un país con tanta circunstancia. Preocupante lo que está sucediendo y con una expeditez que no se ha visto en otra reforma de tan profundidad que Ernesto Zedillo se quedó corto en su reforma al Poder Judicial. Pero esta es una incertidumbre total. Y además viene que ya existía la jurisprudencia 02-2022 de la Suprema Corte, que el amparo no procede de reformas constitucionales. Y ahora ya está publicado. Preocupante para el derecho, cuando la política empieza a invadir espacios donde la justicia es privilegio. Y es preocupante para la sociedad mexicana. Pareciera que la sociedad mexicana tiene la aguja hipodérmica de Luhmann. Tranquilos, todo va a estar bien, pero es una incertidumbre total, cuando el derecho debe de ser certeza jurídica. Y eso es lo preocupante. Y estamos a pocos meses y haciendo una reflexión con otros países como Bolivia, 67% se abstiene, sí acude, pero anula su voto. Y aquí entramos al espacio político otra vez. ¿Qué legitimidad va a tener esto? Preocupante para el derecho que se politice nuestra justicia cuando en un país tan desigual. Felicitarlo y me encantaría escuchar de su expertise, si le merece alguna, humildemente, mis reflexiones. Muchas gracias. Bueno, creo que se ha comentado y ha sido una coincidencia. La impartición de justicia no se puede politizar, no se debe politizar, pero sí necesitamos una política judicial en donde la infraestructura del Poder Judicial sea funcional, donde la actualización del juzgador esté presente, pero algo que creo que está en mayor riesgo y tenemos que rescatar es la independencia del juzgador. Es lo más importante. Yo creo que sea el primer paso que tenemos que focalizar. Como usted lo dice, tenemos una reforma con una expeditez increíble, jamás vista, pero eso también nos va a decir que los resultados buenos o malos van a ser expeditos. A partir del mes de junio tenemos los primeros resultados de la evaluación y yo insisto que es el momento en que los juristas empecemos a trabajar. Este tema de que no procede el amparo contra las reformas constitucionales tiene su razón de ser normática que comparto, pero el poder constituyente permanente no ha desaparecido. El poder constituyente existe.
Y claro, a lo mejor yo invito a que no sea una rebelión ni revolución, pero tal vez basta de reformas constitucionales y pensemos en una constitución del siglo XXI, ¿verdad? Basados en los principios constitucionales, en las necesidades sociales, en donde las universidades y la ciencia jurídica aporten, no como negocio, sino como una aportación verdadera al sistema constitucional mexicano. Pues yo los invito a que trabajemos en ese constituyente permanente, lo hagamos a través de nuestras legislaturas locales, pero también lo hagamos a través de la universidad, con investigaciones serias, trabajos de tesis, y que analicemos de una manera objetiva esta situación que está viviendo en nuestro país, porque al final de cuentas algo que nos caracteriza a los mexicanos es que sí tenemos un sentido de solidaridad en situaciones de desastre. Perdón, en lo lacónico que estamos hablando de desastre. Muchas gracias. Gracias. Buen día, o casi tarde, ya son las 12. Los que estamos aquí en esta fila somos profesores de esta universidad y aquí están nuestros alumnos. Y no crean que hablamos tanto por gusto, lo hacemos por lucirnos y mucho por interesarnos. En realidad lo que les hemos dicho siempre es que más que aprenderse las cosas de memoria, lo importante es la reflexión. Que realmente tramiten mentalmente los conceptos y se preparen pues, para un mundo complejo en el que hay que pensar todos los días. Con usted comparto algunas características. Desde luego, el grado es muy superior al educativo. Yo he sido 3 veces consejero del Poder Judicial en este estado y también voy a participar en la elección como usted. No es promoción para nadie, pero lo voy a hacer. Vote por él. Gracias. Yo le pregunto algo, porque del análisis de la reforma al Poder Judicial yo advierto 2 cosas sustanciales. Una, y esa pregunta, si usted la comparte, esta visión o no, para mí el Poder Judicial desaparece materialmente como poder. En realidad se convierte en una Secretaría de Justicia. Y la segunda es, el propósito fundamental no es una reforma sustantiva al Poder Judicial, es cambiar una burocracia que no me gusta por otra burocracia que yo quiero tener. ¿Cuál es su opinión? Pues en principio creo que lo que escucho que está haciendo, y creo que debemos hacer todos los que tengamos la posibilidad, es ir a las urnas, porque tengamos o no el apoyo político, tenemos el conocimiento, conocemos la ciencia jurídica, y son los que hacen la falta. Por lo que hace la segunda pregunta, creo que materialmente el Poder Judicial desapareció ya desde hace tiempo, cuando se politizaba. El hecho que el señor gobernador elija quién va a ser el presidente del tribunal, creo que eso ya es algo que merma la autonomía. El hecho de que el Poder Judicial no tenga autonomía presupuestaria y no tengamos un porcentaje del ingreso bruto o neto, no me importa, pero que sea un porcentaje y que yo pueda tener también la posibilidad de tener autogenerados. Ese 17 constitucional de justicia gratuita se ha distorsionado. Hay algunas entidades federativas como la Ciudad de México que encontramos con un fondo de apoyo a la administración de justicia y eso nos ha sacado en los 2 últimos años de problemas serios en la impartición de justicia. Entonces creo que podemos revertir esto y no permitir que se convierta en una Secretaría de Estado, sino que sea un poder autónomo. ¿Se acuerdan que al inicio dije yo, Estado, Gobierno y Poder? Creo que su pregunta me hace concluir: el Poder Judicial local y federal debe existir. Para eso primero tenemos que subsistir y echar mano de todo su conocimiento, todo un esfuerzo para que avancemos. Entonces sí creo que ustedes y otros juristas que tengan esa capacidad, esa posibilidad, tienen que ir a las urnas, porque esos son los que le van a enseñar a los que no tengan experiencia. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Extraordinaria presentación, efectos de la reforma constitucional. Pidamos
Un fortísimo aplauso